Bien. Entonces, vamos a recordar un poquito aquí esto. Comentábamos que el diodo eh, tiene un comportamiento muy característico que no podríamos decir es como el de una resistencia, ¿no? Definitivamente no, porque sabemos que el diodo permite la conducción en una dirección, pero en la otra no, y eso no lo hace una resistencia. Sin embargo, eh, cuando el diodo está polarizado en directa, eh, sí me tumba un nivel de voltaje, ¿no? Mira, vamos a tratar de explicarlo de esta manera. Supongamos un circuito muy sencillo. Imagínate un circuito así, con una fuente, y conectamos un diodo y una resistencia, ¿vale? Una resistencia. Y aquí un diodo, del material que sea. Entonces, ¿qué es lo que ya hemos estado platicando? Bueno, pues que si este diodo está polarizado en directa, es decir, si en su terminal de ánodo tenemos una caída de voltaje positiva y en su cátodo un negativo, como es el caso aquí, entonces este diodo está polarizado en directa. Muy bien. ¿Qué más sabemos? También sabemos que si el diodo está polarizado en directa, pues dependiendo del material con el que esté construido, el diodo consume un nivel de voltaje fijo, constante, que puede ser 0.2, 0.7, 1.2, 3.2, etcétera, dependiendo del dispositivo en cuestión. Entonces, ese nivel de voltaje es una constante y lo identificamos como VD. ¿Qué más sabemos? Como te digo, es constante, entonces nunca consume más que eso. Se queda en ese valor. Bien. El diodo, al final de cuentas, me termina consumiendo un nivel de voltaje. Y ese se mantiene sin cambio mientras el diodo siga polarizado en directa. Ahora, eso pasa con el diodo. ¿Qué pasa con la resistencia que está aquí mientras tanto? Bueno, esta resistencia que está aquí, bueno, esta resistencia no tiene polaridad. Eh, si yo la desconecto y la conecto al revés, no va a pasar nada. Al final de cuentas se va a generar aquí una caída más o menos, independientemente de cómo la conecte, ¿no? Y también sé que esa resistencia, independientemente de cómo la conecte, me va a generar una caída de voltaje, ¿no? Me va a generar una caída de voltaje VR. Y también sé que esa caída de voltaje, mientras la fuente sea constante, mientras yo no mueva el circuito, pues esa fuente de voltaje, ese caída de voltaje de la resistencia, pues también se mantiene constante. Sí, todo se mantiene constante, el voltaje tampoco cambia. ¿A qué voy con esto? A lo que quiero llegar es que el diodo, al consumirme un cierto nivel de voltaje, pudiéramos decir que mientras el diodo está conectado en directa y tiene un determinado punto de operación, el diodo es como si fuera una resistencia. Es como si fuera una resistencia que me consume un voltaje VD permanentemente. Ojo, siempre y cuando esté siempre en polarización directa. Y entonces, esa equivalencia del diodo en una resistencia se le llama resistencia estática. Resistencia estática. ¿Cómo podríamos interpretarlo? Pues como te digo, como la resistencia del diodo en directa, cuando está en un punto de operación fijo, en un punto de operación. ¿Y cómo se calcula? Pues muy simple, ley de Ohm en el diodo. Este VD
Pues como sabemos, puede ser punto 2, puede ser punto 7, puede ser 1.2, etcétera. Y la corriente, pues esta hay que calcularla del circuito. ¿Vamos? Recalco, lo que ya lo he dicho yo y no es que me esté llevando la contra. El diodo no es una resistencia, ¿ok? No es una resistencia, pero cuando está en directo y me está consumiendo cierto voltaje, pues se comporta como si fuera una resistencia, ¿ok? Y si es en directa, esa resistencia se le llama resistencia estática. ¿Hasta ahí? ¿Algún comentario? Es como si tú tuvieras una resistencia que te consume 0.7 volts, por ejemplo. Es una forma de interpretarlo. Em, sí, ojo que es que, por ejemplo, podríamos como decir, esta es la ley de Ohm. Quiere decir que sí, siempre sí puedo aplicar la ley de Ohm al diodo. No, 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 no. Esto tiene la forma de la ley de Ohm, pero solamente la estoy usando para calcular esta equivalencia en resistencia. ¿Ok? El diodo sigue siendo un material semiconductor con un comportamiento no lineal y todo lo que hemos platicado. Pero este parámetro existe. Entonces, por ejemplo, bueno, es que aquí no va a estar. Hmm, Vamos a regresarnos a este que fue el primer ejemplo que hicimos. No, no aparece porque lo hice en el pizarrón. Pero bueno, está el diagrama, ¿no? Y si le das para atrás en tus apuntes, vas a encontrar que en este diagrama calculamos el punto de operación en el diodo. Calculamos que a través del diodo, la corriente que pasa aquí nos quedó mm, 403 microamperes, ¿cierto? 403 microamperes. Esa fue la corriente que calculamos en este diodo. Y el voltaje que este diodo consume, que es su voltaje de encendido, nos había quedado, pues era de silicio, pues 0.7. Entonces, si el problema hubiera tenido algún inciso adicional que dijera, pues calcula cuál es la resistencia estática del diodo. Calcula la resistencia estática del diodo. Pues, ¿qué hubiéramos hecho aquí? Pues simplemente utilizamos esta ecuación que acabamos de mencionar. La resistencia estática, es decir, RCD del diodo, pues se calcula con el voltaje de encendido del diodo sobre la corriente del diodo. Con los parámetros que calculamos en ese circuito, pues diríamos 0.7 volts sobre 403 microamperes. Y eso, a ver, déjame tengo mi calculadora. ¿Qué te da? Así es. Entonces, esto en kilovatios, ¿verdad? Perdón. Entonces, mira, en otras palabras, si ese circuito no se fuera a mover nunca, no fuera a cambiar nunca sus condiciones de operación, ¿ok? Quiere decir que si yo el diodo, en lugar del diodo, pusiera una resistencia con ese valor, haría que en el circuito fluyera una resistencia de 403 micros y consumiría 0.7 volts. ¿Me explico? Si no cambiara nunca, porque si cambia, pues entonces definitivamente no podría funcionar así. Esto como un ejemplo de cómo se calcularía, ¿no? ¿Qué habría que hacer allí? ¿Lo tienes?
Muy fácil calcularlo, ¿no? Ahora, este mismo concepto, vamos a extenderlo a un caso general. Vamos a interpretarlo ahora, este mismo concepto de resistencia estática, pero vamos a interpretarlo gráficamente. Gráficamente. Bien, entonces, mira, sabemos que el diodo se caracteriza en una curva que se llama curva característica, que es voltaje contra corriente. Y sabemos que cuando hacemos ese cálculo, el diodo tiene eh, una curva característica no lineal que en su parte de progresión directa hace algo así, ¿no? Esto se dispara a partir de el valor de VD va para arriba. También sabemos que existe una línea de carga que hace algo, bueno, me salió horrible. Bueno, algo así. Mejor borro lo otro. Mejor borro este y aquí ya es el nuevo punto. ¿Sale? Esto sabemos que es la línea de carga. ¿Qué significa línea de carga o qué representa? Los máximos, ¿no? Es decir, el voltaje del diodo máximo y la corriente en el diodo máxima. Y donde estos dos elementos se intersectan, donde se cruza la curva característica con la línea de carga, este punto, le llamamos pues el punto de operación. Punto de operación, el cual está compuesto por un cierto voltaje, el cual pues va a ser o va a terminar siendo VD, y una corriente. Bueno, eso ya lo sabemos. Entonces, la resistencia dinámica, la resistencia estática, perdón, la resistencia estática, em, podríamos interpretarla como la pendiente en esta parte de la curva. A ver, vamos más despacito. Aquí no se va a alcanzar a ver, pero mira, si esto fuera, vamos a hacerle un zoom a esta parte, ¿ok? A esto que está aquí. Vamos a hacerle un zoom. Vamos a exagerar esa curva verde, ¿va? Y el punto de operación está aquí. La pendiente de esa curva, la pendiente de esa curva, pues es la, eh, la resistencia aquí, en ese punto. Esa es la resistencia del diodo, que se calcula con VD sobre ID. Pendiente. Tiene una interpretación gráfica la resistencia. ¿Ok? De hecho, podríamos decir que la pendiente, pues es el inverso de esa resistencia. Ahora, todo bien hasta ahí. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a complicar un poquito ese circuito, donde yo puse solamente una fuente de directa. ¿Qué pasaría si esa señal no se mantuviera estática, sino que em, estuviera moviéndose en el tiempo? Es decir, además de tener esta fuente directa que está aquí,
le agregáramos una señal que está variando en el tiempo. Fuente directa, una fuente variante en el tiempo. ¿Qué pasaría allí? Para empezar, dos fuentes pegadas, ¿estás seguro de eso? Sí, no pasa nada. No pasa nada si conectamos dos cosas. ¿Qué se vería? Por ejemplo, tú sabes que si tienes una señal de directa, ¿cómo se ve? Pues vamos a ponerla aquí. Si tuvieras una señal de directa, pues se ve la rayita, ¿no? Directa. Si tuviera una señal variante en el tiempo, ¿cómo se ve? Pues se va a ver algo que se está moviendo así. Y si yo pongo las dos juntas, pues se suman. Esas dos fuentes están en serie, los voltajes se suman. Entonces lo que yo tendría sería una señal como esta, pero encima de la verde. O sea, voy a poner la verde aquí punteada y ahí arriba estaría la señal. O sea, se agregan las dos. Entonces, el diodo sigue polarizado en directo. Bien, quiere decir que el diodo sigue funcionando normal, el diodo sigue consumiendo 0.7 volts, todo bien. No cambia nada entonces. Un poco sí. ¿Por qué? Porque ese punto de operación que tenemos aquí ya no se mantiene fijo porque el voltaje ya no se mantiene constante. Observa que la línea de carga que está aquí, dijimos que tiene un valor máximo y ese valor máximo es igual al voltaje de la fuente, ¿te acuerdas? Bueno, porque la fuente era fija, pero si esta fuente que está aquí se está moviendo, está cambiando su valor constantemente, entonces esta línea de carga ya no se mantiene constante. Entonces quiere decir que esa línea en azul se está moviendo. Haz de cuenta que se está moviendo de arriba a abajo, de arriba a abajo. Todo el tiempo que se esté moviendo la señal, la línea de carga se está moviendo. Va de un lado a otro. Entonces, en lugar de estarse quieta y dejarme nada más una rayita, va de un lado para otro. Entonces, haz de cuenta que me dibuja un rango. Está variando entre este valor y este valor. En este valor está variando la señal. Entonces, yo ya no tengo un punto. Ya eso ya no pasa. Lo que tengo es una región de operación. Tengo una región de operación, no un punto. Tengo varios valores de corriente, no solo una ID. Tengo varios valores de ID en los que el diodo está trabajando. De un mínimo a un máximo. Está todo el tiempo moviéndose ahí de acuerdo a esta señal. Me regreso al zoom que hicimos aquí. Y eso entonces, ¿en qué afecta estas ecuaciones? Pues afecta en que pues ya no es un puntito aquí nada más. Se convierte en una zona. Y entonces calcular la resistencia ya no se calcula así. Si el punto de operación ya no se mantiene fijo, sino que empieza a cambiar, entonces el diodo no se mantiene con un valor estático de resistencia. Y aquí es donde surge el otro concepto de resistencia dinámica. Aunque la idea da la impresión de ser más complicada, en realidad es más fácil de calcularla, porque esta resistencia dinámica representa la oposición del diodo a que pase a través de él una señal que está variando, que se está moviendo. Si el diodo durante todo ese tiempo que la señal esté moviéndose se mantiene polarizado en directa, entonces, aunque la señal se está moviendo, tiene muy poquita variación y resulta interesante que resolviendo algunas derivadas, las cuales no vamos a entrar aquí, llegamos a esta fórmula. Anótala por favor ahí en tu acordeonario. Esta que está aquí y la otra son las que vamos a utilizar. La de azul para la resistencia estática cuando todo está en directa
y esta fórmula que está aquí para resistencia dinámica cuando la cosa, creo que aquí voy a cambiarlo de CA, que CA es un caso muy específico. Más bien, esto es cuando tengamos una señal variante en el tiempo, cualquiera, como sea, pero puede ser otro tipo de señal. Ojo, siempre y cuando uno cambie de polarización, porque si esto se va a polarización inversa, no funciona. Sí, esto es solo si el diodo siempre está en polarización directa, como aquí, el hecho que está esta fuente de este lado, como dice Liel, pues al sumarse con esto, aseguro que siempre está en directa, pero si esta fuente la pusiera del otro lado, pues habrá momentos en que esta quede en polarización inversa. Entonces, eh, ahí habría que hacer otro análisis. Ahora, la resistencia dinámica es em, analizando este punto. Habrá quienes, hay cálculos en los que no se va al punto exacto, sino al promedio. Es decir, si yo tengo esto y yo sé que aquí es el punto de operación y este es el máximo y este es el mínimo, entonces calculan del mínimo, bueno, ojo, es otro color, del mínimo al máximo, El RMS. no, del mínimo al máximo calculan un delta V y del mínimo al máximo calculan un delta I. Y con estos dos valores, solamente tomando los extremos, no la derivada en el centro, solo los extremos, se obtiene este otro concepto, resistencia promedio, que se calcula así. Resistencia promedio. Entonces son tres resistencias. La del lado izquierdo, cuando la señal está solamente en directa. Como todos los ejemplos anteriores que hemos hecho. Las dos del lado, las dos del lado derecho, la dinámica y la promedio, solamente cuando la señal está variando en el tiempo. Una analiza la resistencia del diodo con respecto al punto de operación, haciendo una linealización allí. La resistencia promedio no toma el punto, sino los extremos. Pero ambas, estas últimas dos, se calculan con una señal que varía. Bien, este concepto lo vamos a retomar más adelante cuando hablemos de rectificadores y señales que varían en el tiempo. De momento vamos a dejarlo así como un apunte sobre el comportamiento del diodo. ¿Ok? Entonces, bajo cierto punto de vista, el diodo se puede interpretar como una resistencia. Una resistencia estática, si está en corriente directa, o una resistencia dinámica, si está en una señal variante en el tiempo. ¿Va? Podrías preguntarte, bueno, ¿en qué escenario podría pasar esto? ¿Por qué iba a entrar al diodo una señal no variante en el tiempo? A ver, muchachos, yo sé que a veces la aplicación que más nos viene a la mente es una señal de alterna con los diodos, ¿no? Por la aplicación de la rectificación. Es cierto, es cierto. Si tú tienes una señal de alterna y esa señal entra a un diodo, pues el diodo solamente va a dejar la parte con polarización directa. Solamente pasaría la primera parte, la segunda no. Del otro lado, tú tendrías nada más así. Es cierto. Pero esta no es la única tipo de señal variante en el tiempo que puede entrar a un diodo, ni remotamente. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir de todas las aplicaciones de comunicaciones? ¿Cómo se ve una señal modulada en AM, por ejemplo? Pues una señal que se ve así. Y esa señal se mete a un diodo. Entonces, el diodo se enfrenta a muchos tipos de señales, se le hace pasar a través de muchos tipos de señales, eh, y muchas de esas nunca lo cambian de polaridad. El diodo siempre se mantiene en posición directa. Entonces, este concepto es importante para cuando nos toque ver un circuito donde el diodo tiene que trabajar
en ese escenario, ¿vale?